Bien, se les dejó bueno, darle la bienvenida hoy día sábado 16 de septiembre, ante todo, ¿no? Darle la bienvenida y que quede en la grabación, que quede también en la grabación las fechas de las 3 clases que vamos a recuperar. ¿Ya? Las fechas, ¿ya? Recuerden, pero también se los vamos a escribir en el grupo WhatsApp. ¿Ya? La fecha es jueves 21 de septiembre, 8 de la noche, o sea, este jueves 28 de septiembre, 8 de la noche, y jueves 5 de octubre, 8 de la noche. Ya con esos 3 jueves ya estamos, se puede decir, estamos al día totalmente con nuestras clases. ¿Ok? Roberto Enrique, te escuchamos. Buenas noches. Sí, doctor, gracias por avisarnos de eso con anticipación, porque yo los jueves coordino en mi grupo de NA. Entonces ya hice los arreglos necesarios, como que usted nos mandó el mensaje con bastante anticipación para que otro compañero me cubra. Cambié de día, cambié de día, pues ya voy a ir los miércoles en vez de los jueves. Gracias Excelente. por avisar con mucho tiempo de anticipación. Excelente. Gracias a ti, Roberto. Muy bien. Entonces, habíamos dicho ya, que quede claro, escúchame por favor esta parte, escúchame por favor, porque siempre se habla en el mundo de las adicciones, en estos 24 años que tengo metido en el mundo de las adicciones, siempre escucho lo mismo, siempre escucho esto, escucho los mecanismos de defensa son todas aquellas conductas que justifican el consumo de sustancias psicoactivas legales, el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, qué sé yo, ¿ya? Pero no profundizan este tema de los mecanismos de defensa, no profundizamos. Entonces, nosotros cómo profundizamos estos mecanismos de defensa? ¿Cómo los profundizamos? Simple y llanamente lo profundizamos con el primer mecanismo, o mejor dicho, el primer síntoma. Ya, ustedes ya saben muy bien, el TUS o el trastorno de uso de sustancias psicoactivas, ya el TUS ya tiene sus síntomas, ¿verdad? Tiene sus síntomas, ya lo hemos aprendido. La obsesión, la compulsión, la pérdida de control, el síndrome de abstinencia, el craving, la tolerancia, el egocentrismo, ¿verdad? Desde el año 2001. La OMS dice, ¿no?, de que esta enfermedad es una enfermedad que radica también en el egocentrismo del consumidor, del adicto, del dependiente. O sea, en pocas palabras, desde el 2001 aproximadamente, la OMS ya acepta de que la adicción es una enfermedad espiritual. Es por eso de que desde el año 2001 aproximadamente, ya nosotros los clínicos nos cayó un baldazo de agua fría de que la OMS haya aceptado de que el egocentrismo es uno de los síntomas de la adicción. Otro síntoma de la adicción, ustedes ya lo saben, ¿cuál es? Es la negación. La negación es otro síntoma. Y por ese síntoma, Roberto Enríquez, por ese síntoma llamado negación, por ese síntoma salen todos los mecanismos de defensa. Ya, esto es profundizar, esto es darnos cuenta de que el adicto no puede caer en negación. Si cae en negación, automáticamente van a activarse muchos mecanismos de defensa. Entonces, una pregunta para un examen. ¿Cuál es el mecanismo de defensa, verdad? ¿Qué hace de que nazcan el resto de mecanismos de defensa? La respuesta es la negación. Por la negación, nacen todos los mecanismos de defensa. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Y lo que debe quedar claro, de que la negación es una sintomatología y es un mecanismo de defensa adictivo.
O sea, la negación no es únicamente una sintomatología, no es únicamente un síntoma, sino también, aparte de ser un síntoma, ¿verdad? Aparte de ser un síntoma del TUS, también es un mecanismo de defensa. Es el primer mecanismo de defensa. Por ese bendito mecanismo de defensa de la negación salen el resto de mecanismos de defensa. Debe quedar bien, pero bien clarito. ¿Ok? Muy bien, muy buenas noches, Nancy Quevedo. Gracias por venir, Nancy. Bien, gracias a Dios, el 90% de ustedes han cumplido con sus tareas. ¿Ya? Esa es la tarea. Y continuamos con los mecanismos de defensa. Hay otros mecanismos de defensa, ¿verdad? Como la autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? Es querer hacerlo solo, a tu manera, en tu momento, a tu tamaño, a tu color, a tu forma, de manera individualista, ¿verdad? La persona, el adicto, ¿verdad? El paciente se envalentona ante el peligro, no mide el peligro. Entonces, ya cuando el paciente no mide el peligro, ¿verdad? ¿Y cuál es el peligro? El peligro en adicciones es la recaída activa. Entonces, cuando el paciente no mide el peligro, lo quiere hacer a su manera, ya no quiere asistir, ¿verdad? Ya no quiere ir a psicología, ya no quiere ir a psiquiatría, ya no quiere ir al grupo DNA, ya no quiere ir a su comunidad terapéutica, ya no quiere medicarse. Entonces, ¿qué Ya está no, pasando ahí? ya no, Está cayendo en un mecanismo de defensa llamada autosuficiencia, porque él ya, quiere mantenerse limpio a su manera. En adicciones, ¿ya? Porque yo últimamente estoy escuchando muchas veces, estoy escuchando que dicen que la recuperación, la rehabilitación o el tratamiento, ¿verdad? Se amolda para algunas personas, pero no es así. El tratamiento es holístico, el tratamiento es cognitivo, conductual, espiritual, holístico. Y si una persona se somete a un tratamiento, ya si una persona se somete a un tratamiento cognitivo, conductual, terapéutico, clínico, médico, holístico, y si se interna, ¿no? Se somete a la comunidad terapéutica, al modelo de comunidad terapéutica, entonces ese paciente le va a hacer bien el tratamiento. Entonces, que quede claro, el tratamiento no es hacerlo a tu manera, sino es hacerlo a la manera del tratamiento, a la manera del programa. Y yo cuando hago el tratamiento a mi manera es autosuficiencia. Ya ahí está el mecanismo activado. La indiferencia, ¿qué es la indiferencia? La indiferencia es cuando la persona le da igual las consecuencias negativas que le puede traer la adicción activa. Le da igual, ¿verdad? Agarran y le dicen, ¿verdad? Le dice, oye, Alejandro, anda a tu grupo. No, ¿para qué voy a ir al grupo? Ya tengo 7 años de limpieza, ya tengo 15 años, el grupo no pasa nada, eso ya fue para mí. Entonces, allí, ¿qué está habiendo? Allí, los audios, por favor, apáguenlos si serían tan amables. Entonces, allí, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando de que el paciente tiene una actitud indiferente al tratamiento. Hay indiferencia. Entonces, cuando hay indiferencia al tratamiento, ¿verdad? El mecanismo está activado. Ahora, escúchame, no es únicamente indiferencia con relación al tratamiento, al programa, sino también es indiferencia. Este mecanismo puede ponerse en manifiesto en diversas
áreas de vida del paciente. Ejemplo, 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 ¿verdad? Eh, a todos, ¿no? A todos en el centro laboral, a todos les han descontado, les han descontado 15 soles, su semana, 15 soles. Y al paciente le da igual, dice, han descontado 15 soles, 15 soles, por último 15 soles. Le da igual, una actitud de indiferencia, una actitud de indiferencia, ¿verdad? No solamente es el mecanismo de indiferencia, no solamente se pone en manifiesto en el tratamiento, sino se puede también poner en manifiesto en cualquier área de vida, que quede claro. ¿Ok? Muy bien. Ignora, ¿verdad? Ignora las diversas áreas de vida y las metas de ella, ¿verdad? El indiferente, ¿verdad? La persona que tiene este mecanismo de defensa activado ya no tiene metas. Esa es una de las características del paciente, ¿verdad? Del paciente que ya está reinsertado a la sociedad, se reinserta a la sociedad y se reinserta a la sociedad y de repente carece de metas, ya no tiene metas. Entonces, ¿qué está pasando allí? Lo que está pasando es de que este mecanismo de defensa se está poniendo en manifiesto. Muy bien. Inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión a las personas, como dice acá, a las personas que desean ayudarlo y apoyarlo, lo ven, ¿no? El paciente lo ve como tus enemigos, son sus enemigos. Me quiere apoyar mi esposa, me quiere apoyar mi pareja, me quiere apoyar mis hijos, me quieren apoyar mis amigos del grupo de NA, me quieren apoyar mi director de comunidad, pero yo los veo como enemigos. No les quiero responder la llamada, no les quiero responder la llamada, no quiero un contacto con esta gente positiva. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está poniéndose en manifiesto un mecanismo llamado inversión. Mientras que a las personas, ¿verdad? Las personas que consumen, a las personas que están en infidelidad, a las personas que consumen alcohol, consumen tabaco, a las personas que están llevando una vida inadecuada, ellos sí son mis amigos, ellos sí son lo máximo, ¿no? Entonces, ahí hay una inversión, hay una inversión. Este mecanismo, ya este mecanismo de defensa es muy conocido, ya es muy conocido, y yo lo conozco desde hace 24 años, ¿verdad? En este mundo de las adicciones, y siempre me doy cuenta lo siguiente, que el paciente cuando activa este mecanismo de defensa es milésimas de segundos y ya está volviendo a drogarse. Te lo repito nuevamente. Yo me he dado cuenta en todos estos años de experiencia que el paciente, cuando activa este mecanismo de defensa llamada inversión, es cuestión de días, hasta de horas, y ya está consumiendo nuevamente drogas o alcohol, ¿ok? O está volviendo a jugar. Muy bien, los buenos son malos y los malos son buenos. Este mecanismo de defensa también, cuando yo doy charlas para padres, escuelas para padres, para colegios, también mucho hablamos, ¿verdad? Con relación a la adolescencia, hablamos que este mecanismo de defensa también se pone en manifiesto en adolescentes, en los adolescentes. La mentira, ustedes ya saben, ¿no? El adicto inventa las mentiras más inauditas. Me asaltaron, me secuestraron, murió mi mamá, murió mi papá, ¿no? Me dejó mi mujer, me fue infiel,
se me perdió la billetera. Entonces el adicto por conseguir, inventa un sinnúmero de mentiras. Es un mecanismo de defensa. Ahora, tú te preguntas y dices, ¿y qué hay si es que el adicto tiene años de limpieza y nuevamente está con mentiras? Entonces, ¿qué quiere decir? El mecanismo de defensa de la mentira está activado y en cualquier momento puede caer nuevamente activamente en consumo de sustancias. ¿Ok? Mentira. La intolerancia. La intolerancia en adicciones, este mecanismo de defensa llamado intolerancia en adicciones es sinónimo de impulsividad. Debe quedar claro. En adicciones, en drogodependencias, en adicciones, este mecanismo de defensa de la intolerancia es sinónimo de impulsividad. Apenas escuchan una opinión diferente a la suya o se ven obligados a realizar tareas que no quieren hacer. Estallan con una agresividad impresionante. No soportan que nada se interponga, ¿no?, en sus planes. No ceden ni son conciliadores. Explotan, ¿verdad? Esa es una característica, ¿verdad?, del adicto e inclusive del adicto en mantenimiento, ¿no? Cuando vamos a revisar más adelante en los estadios de cambio motivacional, ¿verdad? El mantenimiento, ¿verdad? Hay chicos, hay chicas que yo conozco, ¿verdad? Que vienen acá, vienen para acá, para Chaclacayo, vienen a los grupos, ¿verdad? Se reúnen, ¿no? Se reúnen con la psicóloga, las chicas, los chicos se reúnen con mi persona y se detecta que a pesar de que tienen años de limpieza, todavía hay intolerancia. ¿Y por qué decimos, no? Pero ¿por qué todavía hay intolerancia? ¿Por qué? Ya la respuesta es una respuesta clínica. ¿Cuál es esa respuesta? No, que el lóbulo frontal del cerebro está todavía dañado, está deteriorado. Por eso de que la intolerancia en el adicto, ¿verdad? Se va a poner en manifiesto hasta el 10º año aproximadamente, hasta el 8º año, ¿no? Muchas veces decimos, no, oye, pero esta chica, este chico, tiene 8 años, tiene 7 años de limpieza, pero todavía se le sale lo intolerante, se le sale la impulsividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía ese sistema límbico, porque todavía ese lóbulo frontal está dañado. Ellos no se han metido chocolates, ¿verdad? Ellos no se han metido chupetines, ellos se han metido, ¿verdad?, resinas, ¿verdad?, solventes, ¿no? Entonces eso ha deteriorado regiones del cerebro que hace que el consumidor, el adicto, ¿verdad?, todavía a pesar de sus tiempos de limpieza, tenga intolerancia. Muy bien, intolerantes son pues los chicos, ¿no? Y estos mecanismos, ustedes van a ver más adelante, ya más adelante, Wilber, Ricardo, Nancy, Roberto, Miguel Arteaga, más adelante ustedes se van a dar cuenta de que este mecanismo de defensa de la intolerancia muchas veces, ¿verdad? Empeora los cuadros de patología dual, ya los empeora. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos de lleno a lo que es la patología dual, ¿ya? Y lo que es el tratamiento en mujeres. Ahí ustedes se van a dar cuenta de que este mecanismo de defensa de la intolerancia, ¿verdad? Atropella, ¿verdad? Atropella esto lo que llamamos la patología dual. Bien. Distorsión, ¿verdad? La distorsión, a ver un ratito. Bien, bueno. La distorsión, ¿no? Es cuando el paciente
interpreta, ¿ya? Interpreta las palabras de otros, ¿ya? O acciones, las interpreta de manera inadecuada, fuera de realidad. No son reales. Hay una distorsión. Ya no es real, ¿verdad? Entonces, la esposa le dice al paciente, ¿no? Le dice, cuídate, no pases por lugares de consumo. Y el paciente agarra y lo primero que responde es, tú me estás diciendo de que el día de hoy yo voy a recaer, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Tú quieres que yo recaiga, ¿no? Distorsionó, distorsionó, ¿no? Entonces, esta distorsión es un mecanismo de defensa. Bacán, excelente, es un mecanismo de defensa, pero tiene también, escúchame, tiene mucho que ver con relación a deterioros orgánicos del cerebro. Cuanto más deteriorado esté el cerebro, más distorsionada va a ser la forma de pensar, de interpretar la realidad del paciente. ¿Me dejó entender? O sea, más deterioro orgánico, más deterioro cerebral, más distorsión. Menos deterioro, menos distorsión. Sistema nervioso central estabilizado, sistema límbico desintoxicado, lóbulo frontal desintoxicado, adaptado, adiós distorsión. ¿Ya? Las distorsiones se ponen en manifiesto. ¿Hasta qué tiempo aproximadamente? Hasta el quinto año, cuarto año. Hay todavía distorsión. Por eso que decimos, pues, nosotros, ¿verdad? Los que trabajamos prevención de recaídas, ¿qué es lo que le decimos a los pacientes? Les decimos, no se alejen del tratamiento los 10 primeros años. No se alejen del tratamiento. Porque ¿en qué momento todavía se va a estabilizar todo el sistema nervioso central? ¿En qué momento se limpia todo el sistema límbico, el lóbulo frontal, todo el cerebro se limpia totalmente? Cuarto, quinto año. Y van a quedar algunas secuelas. ¿Ya? Entonces, eso es también lo que ustedes tienen que hacer con sus pacientes, ¿verdad? Como directores, como directoras, como consejeros terapéuticos, ¿verdad? De que los 10 primeros años, ¿no? Que no se alejen del tratamiento. Dejan el tratamiento y empieza la distorsión, empieza la intolerancia, la mentira, la inversión, empieza la indiferencia, la autosuficiencia. Uf, se complica, porque dejó el programa, dejó el tratamiento. ¿Ok? El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es cuando la persona, ¿verdad? Cuando la persona tiene algún problema, tiene un problema X, ¿verdad? Y al no poder resolverlo, ¿verdad? Su intolerancia o su frustración, mejor dicho, hace de que, ¿verdad? Pegue golpes a la pared, pegue golpes al piso, qué sé yo. Ya ese es el desplazamiento. Mientras que la sublimación compulsiva es cuando la persona tiene algún problema, alguna impotencia, ¿verdad? Y lo canaliza de manera compulsiva mediante acciones físicas. Muy diferente, ¿no? Al desplazamiento. El desplazamiento, el paciente, ¿cómo lo canaliza? Apunte golpes. No a una persona, sino a cosas, a objetos. Peleé con mi esposa, peleé con mi enamorada, y yo quisiera darle un puñete a ella, pero en vez de darle un puñete a ella, le doy el puñete a la pared. Desplazamiento.
Tiene mucho que ver también con intolerancia, impulsividad, ¿no? Si la apagas, ahí debería. Entonces, esa es el desplazamiento. Mientras que la sublimación compulsiva, ¿verdad? La persona tiene un problema, tiene una impotencia, una frustración, ¿y cómo lo canaliza? No golpeando, no lo canaliza desplazando, no lo hace, sino lo hace con una sublimación compulsiva, ¿no? Utilizando accionar físico, pero de manera compulsiva. Se va al gimnasio 4 horas, 5 horas, 3 horas, qué sé yo. La regresión es otro mecanismo de defensa que tiene mucho que ver con la manipulación. Presta atención, la regresión tiene mucho que ver con la manipulación. ¿Ok? Es cuando el paciente regresiona, se vuelve un infante, un infantil, ¿verdad? Tiene un problema, discutió, ¿no? Y pone en manifiesto un comportamiento inmaduro, regresionó, ¿verdad? El aislamiento es otro mecanismo de defensa que se pone en manifiesto más en mujeres con problemas de TUS, de trastorno de uso de sustancia. Ustedes se van a ver, van a darse cuenta en los grupos de reinserción social, ¿no? Se van a dar cuenta en los grupos de seguimiento de chicas, de mujeres, ¿verdad? Las conversaciones más están centradas en su aislamiento, en su entorno familiar. Hay bastante aislamiento que es producido también, es producido por el síndrome de abstinencia. Entonces, en caso de mujeres, cuando ya están reinsertadas a la sociedad, ¿verdad? Tienen el síndrome de abstinencia. ¿Y cuál es la reacción tras el síndrome de abstinencia en mujeres? Es el mecanismo de defensa del aislamiento. Las chicas empiezan a aislarse, se aíslan de su familia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Escúchame esta parte. Síndrome de abstinencia, más mecanismo de defensa del aislamiento. Resultado, ¿qué resultado? A ver, psicólogos, ¿qué resultados me van a dar? Acá hay psicólogos, acá hay colegas. ¿Qué resultados me va a dar? Si la señorita tiene año y medio de limpieza, ya está reinsertada a la sociedad, pero está atravesando en su casa, en la reinserción social, está atravesando un cuadro de síndrome de abstinencia, más mecanismo, ¿no? Más mecanismo de defensa de aislamiento. ¿Qué resultado me va a dar? ¿Depresión? Muy bien, depresión. Depresión. Por eso que es importante en el caso de las mujeres, los grupos de seguimiento, los grupos de reinserción social, ¿verdad? Ustedes como psicólogos, como directores, como consejeros terapéuticos, detectar qué mecanismo de defensa está activado en el paciente, ¿ya? Para evitar, ¿no? Para evitar que este paciente llegue a cuadros clínicos, ¿no? Como el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el estrés, qué sé yo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, terminamos. Tarea domiciliaria. Tarea domiciliaria. Realizar 2 ejemplos vivenciales reales de los 10 mecanismos de defensa aprendidos. ¿Cuáles son esos 10 mecanismos? Ustedes ya lo saben, ¿ya? Aislamiento, regresión, sublimación compulsiva, desplazamiento, distorsión, intolerancia, mentira, inversión, indiferencia y autosuficiencia. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Ahí están los 10 mecanismos de defensa.
Muy bien. ¿Qué es esto? Mira, mira, ¿qué es esto? Esto es lo que el paciente tiene que trabajar en la reinserción social. ¿Ya? Esto es un formato de seguimiento, ¿verdad? Este formato tú se lo vas a dar a tu paciente que ya se reinsertó a la sociedad. Acá vas a poner todos los mecanismos de defensa, todos, ¿no es verdad? Los 24 mecanismos de defensa. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas, ¿verdad? El paciente en casa, acá pone la fecha del día de hoy, nombre y apellido del paciente, y el paciente en casa a las 8 de la mañana se va a autoevaluar y va a decir qué mecanismos de defensa ha puesto en manifiesto hasta las 8 de la mañana y va a marcarlo. Luego, 10 de la mañana va a ser un break de unos 2-3 minutos y automáticamente va a decir de 8 de la mañana a 10 de la mañana he caído en los siguientes mecanismos de defensa. Este formato, ¿verdad? Diariamente lo tiene que realizar el paciente y a quién se lo va a entregar. Esto lo va a compartir en el grupo de seguimiento o grupo de reinserción social. ¿Ya? Lo tienen que compartir allí. ¿Ya? Este formato, ¿verdad? Yo personalmente lo trabajo con mis chicas y con mis chicos, tanto en la casa de varones y en la casa de mujeres. Yo los trabajo desde hace aproximadamente 17 años y me viene dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los chicos automáticamente detectan, cada 2 horas van detectando y van dándose cuenta qué mecanismo de defensa se está poniendo en manifiesto y empiezan a trabajar lo que se les enseñó en la modalidad comunidad terapéutica, el DAC, el detecta, el admite y el corrige. ¿Ok? Bien, segundo enlace, ¿ya? Preparen preguntas, por favor, Roberto, Alejandro, Nancy, Miriam Morales, Carlos Ares, preparen preguntas, ¿ya? Les voy a pasar el segundo enlace inmediatamente al grupo, ¿ya? Segundo enlace, por favor.